Démosle un fuerte aplauso a nuestro siguiente invitado, pero a ver, déjenlo, lo presento. Él es físico y se dedica a estudiar cómo se produce el sonido. Recibamos con un fuerte aplauso a Héctor Esquer. Héctor, bienvenido a Súbele a la Ciencia. Muchas gracias por estar con nosotros. Y antes de empezar, Héctor nos va a hacer una demostración, pero antes de que empecemos con la demostración, cuéntanos, para la gente que está afuera escuchándonos y que no necesariamente sabe sobre la física del sonido, ¿qué es el sonido y cómo se produce? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Estoy muy emocionado de estar aquí frente a ustedes. Y bueno, quiero explicar un poquito qué es el sonido y cómo se produce. Y para entender esto, lo primero que tenemos que ver es que el sonido es un fenómeno físico. Y como tal, lo estudia una rama de la física que es la acústica. Y para entender cómo se produce el sonido, tenemos que pensar que es como una historia en donde participan 3 personajes y esta historia siempre se repite y es una historia de la vida real. Y eso es como entendemos un fenómeno. Entonces, lo que primero que tenemos que tomar en cuenta es que va a haber este primer personaje que va a ser el emisor o la fuente del sonido. ¿Y este emisor cómo produce el sonido? Pues lo que pasa es que este cuerpo va a empezar a vibrar. ¿Y qué ejemplos podemos poner de fuentes sonoras? Pues por ejemplo, ahorita me están escuchando a mí y yo estoy haciendo pasar aire a través de mi faringe y estoy haciendo vibrar unas estructuras que tengo en la faringe que son las cuerdas vocales y estas se ponen a vibrar y entonces pueden escucharme. Otro ejemplo puede ser con los instrumentos de cuerda como los que tenemos aquí. Las cuerdas pueden ser frotadas, pueden ser golpeadas por martinetes, por ejemplo, en un piano, o pueden ser rasgadas, como en una guitarra, y al rasgarlas o frotarlas, estas cuerdas también empiezan a vibrar. Y finalmente podemos tener, por ejemplo, en los altavoces que utilizan ustedes para escuchar la música, pues ahí tienen una membrana, y esta membrana va a empezar a vibrar, y entonces ustedes van a poder escuchar la música. Pero además se necesita un medio físico para que... Justo ¿no? para allá vamos. Una vez que tenemos esta fuente que produce el sonido, pues necesitamos un medio que transmita el sonido hacia quien va a escuchar. Y esta parte se lleva a cabo por un medio. De manera cotidiana, digamos, el medio que vamos a tomar en cuenta es el aire. Y entonces, ¿cómo se transmite el sonido en el aire? Bueno, lo primero es que tenemos la fuente que está vibrando y el aire está compuesto de pequeñas partículas o moléculas y es un gas. Entonces, cuando estas partículas entran en contacto con la fuente que está vibrando, pues estas partículas también van a empezar a vibrar y van a empezar a oscilar. Y entonces, estas partículas que están oscilando van a hacer vibrar y oscilar a las partículas aledañas y estas a la vez a sus vecinas. Y de esta manera se va a empezar a propagar una perturbación en el medio. Y es como si estas partículas estuvieran unidas por resortitos. Entonces, cuando una partícula se mueve, puede también hacer que las otras partículas se empiecen a mover. Y esta es la transmisión del sonido y esta propagación se da en forma de ondas. Estas ondas las llamamos ondas sonoras u ondas acústicas. Y entonces podemos llegar a la tercera parte, que sería ¿quién va a escuchar el sonido? Y normalmente pensamos en los seres humanos y en el sistema auditivo humano. Y para entender brevemente cómo funciona nuestro oído, lo que podemos pensar es que estas moléculas del aire eventualmente van a entrar en contacto con una pequeña membrana que tenemos en nuestro oído que se llama el tímpano. El tímpano entonces va a empezar a vibrar de manera similar a cómo están oscilando estas partículas. Y entonces el tímpano va a transmitir estas vibraciones a una pequeña cadena de 3 huesecillos que tenemos en nuestro oído, que son de hecho los huesos más pequeños que existen en el cuerpo humano, y estos huesecillos transmiten a su vez las vibraciones a una estructura que parece como una especie de caracol llamada cóclea y que está rellena de un fluido, de un líquido. Y entonces en esta cóclea y en este fluido tenemos una membrana que tiene unos pequeños pelitos que cuando el fluido empieza a vibrar
los pelitos también empiezan a estirarse y a contraerse. Y estos pelitos son muy importantes porque transforman la señal acústica, la señal mecánica de vibración, la convierten en un impulso eléctrico. Y este impulso eléctrico se transmite al cerebro a través del nervio auditivo. Y entonces en el cerebro miles de neuronas empiezan a dispararse, también generando impulsos eléctricos. Y de esta complejidad de disparos, de impulsos eléctricos, finalmente emerge la experiencia consciente y sintiente de escuchar un sonido. Y creo que de esta manera, pues, más o menos podemos resumir. Sí, de hecho, adelante. de hecho, te iba a decir, Héctor, a ver qué nos traes preparado también para que empecemos a describirle también a las personas que nos están escuchando en radio. A ver, cuéntanos, ¿qué vamos a escuchar? Cuéntanos, por favor. Bueno, resulta que el sonido, en el contexto de la música, tiene propiedades. Y lo que quiero mostrarles y hacer una pequeña demostración es de estas propiedades musicales del sonido. Y bueno, si me permiten, claro, es lo que vamos a hacer a continuación. Lo primero que van a escuchar es lo que llamamos un tono complejo. Esto es, van a escuchar una nota musical que por convención sabemos que es una nota La en la cuarta octava de un piano, digamos, pero va a estar generada de manera digital. Y lo interesante es que vamos a poder ver cómo está conformada este sonido y vamos a poder hablar de las propiedades del sonido a partir de esto que les voy a mostrar a continuación. Entonces, en un pequeño segundo. Y aquí van a escuchar esta nota La generada de manera digital. Bueno, lo que escuchamos, que aparentemente es un solo sonido, vamos a ver que realmente está conformado por varios sonidos sonando simultáneamente. Aunque escuchamos una sola nota que la podemos identificar como un La, realmente esta nota está conformada por diferentes sonidos que llamamos armónicos. Pero antes de hablar de estos armónicos, lo primero que quiero hacer notar es que esta nota La se puede producir de diferentes maneras. Y yo lo puedo, por ejemplo, yo mismo la puedo imitar y puedo cantar La, pero tengo dos maneras de alterar ese sonido. Puedo cantar ese La mucho más fuerte o forte y puedo cantar entonces La, por ejemplo, o lo puedo cantar piano. La. Estas propiedades que cambiaron en ese sonido se llaman la intensidad del sonido, es la propiedad musical que cambió. Entonces, la propiedad musical que llamamos intensidad subjetiva del sonido nos permite distinguir entre sonidos fuertes y sonidos queditos, o en música los llamamos sonidos fortes del italiano y pianos del italiano también. Ahora, tenemos otra propiedad que sería la altura. Y ahí, entonces, yo puedo empezar a cantar notas diferentes. Y, por ejemplo, puedo cantar La, si, do. Ahí empecé a cantar notas cada vez más agudas. Y ahora puedo, a partir de ese do que canté, empezar a cantar notas graves hacia abajo. Y puedo cantar una escala. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Y entonces, lo que hice fue pasar de una nota aguda a una nota grave. Entonces tenemos una propiedad musical del sonido que nos permite distinguir entre sonidos agudos y sonidos graves. Y esta propiedad musical se llama la altura del sonido. Y finalmente tenemos otra propiedad que es la más compleja de entender de todas, que es el timbre. Pero para entender lo que es el timbre, primero tengo que retomar lo que les decía anteriormente. El sonido está conformado, aunque están escuchando una sola nota que parece ser un La, realmente esa nota está conformada por otra serie de sonidos que llamamos tonos puros, que son los armónicos que componen esta nota La. Y para demostrar que el sonido que escuchamos originalmente realmente son la suma de estos sonidos sonando o estos armónicos sonando simultáneamente,
pues a continuación vamos a demostrar y vamos a construir este la que escucharon al principio, pero a partir de cada uno de los sonidos, haciendo que suene uno cada vez por encima de los anteriores. Y vamos a construir esa nota. A ver, ¿cómo suena? Recording in progress. Ese es el primer sonido que edito. Ahí está el segundo, tercero. Y esto que están escuchando es el sonido original que produjimos al principio. Y pueden ver que se generó a partir de estos sonidos llamados armónicos, y al hacer sonar simultáneamente la llamada serie de armónicos, en este caso solo consideramos 13 armónicos, pero pueden haber hasta 50 o 100 armónicos en un momento dado sonando simultáneamente, estos determinan la cualidad del sonido que estamos escuchando. Y ahí viene esta cuestión de explicar qué es el timbre. Por ejemplo, yo puedo escuchar, bueno, ustedes escucharon el la producido digitalmente, pero además pueden escuchar el mismo la producido, por ejemplo, cuando yo lo canté. Pero también pueden escuchar el mismo la con la misma altura y con la misma intensidad, producido, por ejemplo, por un cello, por un piano, por un clarinete, y es la misma nota, pero pueden distinguir que algo está cambiando en el sonido y pueden identificar la fuente. Esa propiedad que nos permite distinguir qué fuente está emitiendo ese sonido es lo que llamamos el timbre. Y fíjate que una de las cosas muy interesantes que dices, además de toda la parte de la física, ahora que estabas explicando los sonidos y las propiedades, también involucra cuestiones químicas, porque depende de los materiales, involucra cuestiones biológicas, porque finalmente somos seres biológicos, pero también involucra una parte social, porque a través de los sonidos pues nos comunicamos, hacemos música y demás. Nos tenemos que ir a la siguiente sección, Héctor. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Por favor, un súper aplausote para Héctor. Muchas gracias.